Hola chicas, ¿cómo están? Soy Marisela de Quilts by Marisela. Estoy en la mitad de un workshop con Susan Lenz y aquí va una entrevista. This is Marisela from Quilts by Marisela. We have a little break in this workshop and here's an interview with her. All the time in classes, I tell you, I get a little jealous when you come to class and you say, look, Marisela, this is a quilt that used to be from the grandmother of my grandmother, a very valuable thing. And I don't have any of that, and I always tell you that's a treasure. Well, she's the expert to talk to us about what is a treasure, and that's gonna be my question. Siempre en clase les digo que me pongo un poquito celosa cuando llegan alumnas y me dicen, mira Marisela, aquí tengo un quilt que era de la abuelita de mi abuelita de mi abuelita, y yo no tengo nada de eso y eso es un tesoro. Ella es la experta que nos va a decir qué es un tesoro y qué significa para ella. So here I am, this is Susan Lenz. Susan, ¿qué es para ti un tesoro? ¿Dónde están? ¿Cómo encuentras tus tesoros? Susan, what's for you a treasure? Where are they? How you find them? What's a treasure for you? A treasure is a found piece of textile that was made by someone, an anonymous person, begging for me to make it into art. Dice Susan que para ella un tesoro es un trozo de tela que ella encontró que era de alguien y que viene con ella, llega con ella y le pide, le ruega que se convierta en arte. How did you do that transformation? How you turn your treasures into art? How you give them life? ¿Cómo los transformas? ¿Cómo les das vida? I go to a local auction house and I have a weekly opportunity to rummage through the lives of other people and pick out the things that tell me their story. Va a subastas locales y es ahí donde puede encontrar esos tesoros, es ahí donde puede ver qué le llama la atención, qué le gusta, va a buscar todo lo que está cerca de ella para encontrarlo. Some of the things I love purchasing at yard sales and auctions are neglected crocheted doilies, something made by a woman to beautify their home that probably hasn't been out on a table in years. These are things that are precious and treasures to me. Algunos de los tesoros que le encanta encontrar son los dollies, que son las carpetas hechas en crochet, las carpetas tejidas, que en algún momento fueron parte de una mesa de alguien, fueron un adorno en una casa de alguien y que ahora están ahí y que necesitan convertirse en arte. One time I had so many doilies that I got an art residency to take them and make them into a giant canopy, 10 feet by 18 feet, hoisted 12 feet in the air. Una vez tenía tantas carpetas, tantos dollies, que logró armarlos en una gran canoa, 10 feet by 18 feet. 10 por 18 pies de largo y logró tener una residencia como artista en un centro de arte. It was hard work, but no matter how many hours I put in it, it would have been a fraction of the number of hours those anonymous women spent crocheting all those doilies. Dice que fue muchísimo trabajo, pero ni siquiera una fracción de todo el trabajo que todas estas personas, que todas estas mujeres pasaron tejiendo, haciendo el crochet de todas estas carpetas. When I'm at an auction house or a thrift store, I often come across vintage clothing from the 70s, polyester stretch velvet that nobody in their right mind would wear today. Cuando está en las subastas o está en las ventas de garage o en las casas de segunda mano, también le gusta encontrar estos como terciopelos antiguos que ahorita nadie quiere y que parecen horribles. Y también trabaja con ellos. One of the materials that is available in the workshop today is a snakeskin printed piece of polyester velvet. It used to be a shirt. Una de las materiales que tiene ahorita es este terciopelo con figura como de piel de víbora que nadie quiere y que
era una playera, una camisa, y ella la usa ahora y se le hace un material fabuloso. And I like giving really tacky material like polyester stretch velvet a chance to be something beautiful through a transformative process of art. Y lo que le encanta es encontrar materiales feos o pasados de moda que ya nadie quiere, y como ese poliéster, como ese terciopelo de poliéster, y convertirlo en algo que ahora va a ser arte y que va a ser admirado. Así que les da like a second life. A second life. So what we're doing in the workshop is using synthetic materials to transform them into works of art using melting techniques and stitching techniques. Y lo que estamos haciendo hoy en este workshop, en esta clase, es usar materiales sintéticos, materiales de poliéster, y derretirlos, combinarlos y juntarlos exactamente como esta pieza de arte de Susan que está aquí junto a nosotros. Participants are learning to make pieces like this, and this really is all polyester stretch velvet, but stitched with cotton thread and exposed to an industrial heat gun and soldering irons in order to make what is really a tacky material look like something others don't recognize at all. Y lo que hacemos es utilizar pistolas industriales de derretido o de perforación, y convertir algo que era súper tacky, súper pasado de moda, súper feo, en algo que ahora es una obra de arte. Okay. Susan, thank you very much. Well, thank you. I will link this interview to your work, amazing work.